Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra conversación comunitaria sobre la viruela símica, también conocido como la viruela del mono. Mi nombre es Ivonne y sirvo como moderadora esta tarde. Y en esta sesión vamos a escuchar de 3 panelistas expertos de la atención sanitaria, quienes les van a presentar información sobre el virus y sobre el tratamiento. Y voy a dejar que ellos se presenten. Empecemos con el doctor Leo Morales. Buenas tardes a todos, yo soy Dr. Morales, trabajo en UW Medicine. Mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Y con el doctor Santiago Neme. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar aquí. Me llamo Santiago Neme, soy médico infectólogo y profesor asociado en la Universidad de Washington y también el director médico del UWMC Northwest en la ciudad de Seattle. Y la tercera panelista es Mariel Torres Medipur. Gracias, Ivonne. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy en esta linda noche. Mi nombre es Mariel Torres Medipur. Trabajo yo con el Departamento de Salud Pública aquí de Seattle y King County y soy oficial de equidad para el departamento. Bueno, pues qué gusto tener a todos ustedes aquí presentes para darnos información, para contestar nuestras preguntas. Para comenzar, Santiago, si pudieras darnos un resumen general sobre la viruela símica. Sí, perfecto. La viruela símica o la viruela del mono es una enfermedad que en realidad no es nueva. Es una enfermedad que se descubrió al principio en el año 1958 y el nombre viene de que principalmente se detectó en monos, es decir, en animales. Y desde ese punto ha habido casos esporádicos, infrecuentes. Pero lo distinto que pasó este año es que estamos viendo que hay más casos en seres humanos y no solamente en el área de África, sino en otros países de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos. ¿Qué es la viruela del mono? Es una enfermedad que se transmite por un virus. El virus es parecido a la viruela, digamos, común, pero distinto, es otra especie. Y lo que es importante saber es que, por suerte, cuando uno se enferma de la viruela del mono, la mortalidad, es decir, las chances de morir por esto son muy, muy bajas, lo que es muy bueno. También quería decir que es una enfermedad que la estamos viendo en personas que tienen contacto íntimo, piel con personas que están infectadas, es decir, el contacto casual de darle la mano a alguien o saludar, etcétera, no es un riesgo, sino que tenemos que tener ese contacto directo entre piel y piel. Muchas veces este tipo de contacto se da en las relaciones sexuales y por eso es que estamos viendo que muchas veces los pacientes nos dicen que han tenido relaciones sexuales con tal persona que después se dieron cuenta que tenían la enfermedad. También hay otro método de transmisión que es por la saliva, pero este método es menos frecuente que el contacto entre piel y piel y el contacto con una de las lesiones. En general, lo que vemos con la viruela del mono es que la persona después de infectarse tiene lo que se llama un prodromo, es decir, un conjunto de síntomas que pueden ser fiebre, dolor corporal, dolor muscular, y después pasa a la fase de lo que llamamos el sarpullido, es decir, lesiones en la piel que en general son rojas, elevadas y parecen algunas ampollas que están llenas de líquido. Pero estas lesiones pueden estar en cualquier lugar del cuerpo, pero estamos viendo que muy frecuentemente ocurren en los genitales, es decir,
en el pene, en el escroto, en el ano, o también en la garganta, en la boca, es decir, zonas mucosas donde hemos tenido ese contacto estrecho con la persona. Como dije, la mortalidad es muy, muy baja, eso es muy alentador. Desafortunadamente, esta enfermedad tiene un curso de 2 a 4 semanas, es decir, es prolongada. Y también tenemos tratamientos a disposición y, por supuesto, una vacuna de la cual vamos a hablar. Quería aclarar que, como todo virus, los virus no discriminan en cuanto a quién afectan. Simplemente es la actividad que la persona tiene, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que tengo muchas relaciones sexuales con distintos, con muchos compañeros, digamos, sexuales, voy a incrementar el riesgo porque cuanto más añado a personas, mayor el riesgo que tengo. Entonces, por eso es que estamos viendo en este momento que una de las herramientas principales de la prevención de esto es disminuir los contactos sexuales, tratar de reducir los contactos sexuales con personas que no conocemos o personas que pueden tener la infección. De vuelta, esto no es una enfermedad gay, ni heterosexual, ni bisexual. Esto tiene que ver simplemente con la actividad que tenemos y tiene una relación proporcional, es decir, está directamente relacionada con el número de personas con quienes tenemos sexo y sobre todo si son personas que yo no conozco bien. Por eso reducir esas ocasiones, por lo menos hasta haber sido totalmente vacunado, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Mencionaste que pues es un tipo de viruela que lleva de hecho décadas presente en el mundo. Pero ¿por qué ahora hay tantas personas contagiadas? ¿Por qué ahora está visto tanto en los medios, las redes de la comunicación, las noticias, etcétera? Sí, es una muy buena pregunta. Cuando una enfermedad o un virus afecta a una población que es un poco más pequeña que la población general, lo que se empiezan a ver son brotes epidémicos. Y esto es lo que ha ocurrido con esta enfermedad, donde principalmente lo que estamos viendo es que, de acuerdo a los estudios que tenemos y las estadísticas, que más del 98% de las personas que se han contagiado de la viruela del mono se identifican como personas que son hombres, que tienen sexo con otros hombres, o son bisexuales, o son trans. Es decir, ¿por qué en esa población? De vuelta, no es una cuestión de que el virus tenga predilección, simplemente que es una población más pequeña que al mismo tiempo, digamos, tiene relaciones con la misma gente y también se ve que hay más encuentros, digamos, frecuentes con personas que no conocemos y con quien tenemos sexo. Entonces, por eso lo estamos viendo en este grupo, pero no significa que yo soy gay, pero supongamos que no lo fuera. Si soy heterosexual, no soy inmune a contagiarme la viruela del mono. ¿Por qué? Porque si yo soy heterosexual y tengo sexo con muchas personas que no conozco, ahí estoy elevando mi riesgo. Por eso es muy importante también hablar que uno de los riesgos que existen es que si una persona trabaja en el sexo, es decir, en la prostitución, también excede el riesgo está más elevado en esa persona. ¿Por qué? Porque estamos teniendo más contactos íntimos, piel con personas que no conocemos y con más personas que una persona habitual con la cual uno estaría. Gracias. Y una pregunta más para clarificar antes de pasar a otro panelista.
dicho todo eso, de todos modos, no es una enfermedad transmitida sexualmente. No se considera de ese grupo de infecciones, ¿correcto? Sí, bueno, en realidad es un tema importante y un poco controvertido ahora. ¿Por qué? Porque si bien en general cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, las infecciones que se llaman de transmisión sexual en general no pueden ser transmitidas de otra forma, ¿no? En este caso, tenemos una enfermedad que puede ser transmitida por el contacto de piel íntimo y de mucosas íntimas, pero también por toser, por ejemplo, y estar en un ámbito estrecho con esa persona. No es solamente una tos en un ambiente grande, simplemente es la proximidad y la tos, yo puedo pasar esto a otra persona. Por eso alguna gente, algunos expertos no les gusta decir que la viruela del mono es una enfermedad de transmisión sexual. Pero si uno ve cuál es el factor que está involucrado en la mayoría de las infecciones que estamos viendo hoy en día, es la actividad sexual. ¿Por qué? Porque es a través de esa actividad sexual que yo tengo ese contacto estrecho con otra persona. Entonces, ¿es una infección sexual, de transmisión sexual? Bueno, si uno le pregunta al CDC, el CDC quizás dice que no, porque existen otras vías de transmisión. Pero hoy esta enfermedad se está portando como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la estamos viendo en nuestras clínicas de enfermedad sexual, por ejemplo, de salud o de salud sexual, ¿no? Entonces, yo lo estoy viendo en mi clínica donde veo a pacientes por problemas de otras enfermedades sexuales. Entonces, yo diría que es una pregunta interesante, porque yo diría la respuesta es no y sí, dependiendo en cómo lo interpretamos. Muy bien, Posiblemente gracias. lo importante es saber de cómo se está pasando la infección. ¿Es de contacto piel a piel? ¿Eso puede pasar con tener un contacto sexual o puede pasar en tener otro contacto íntimo, no necesariamente sexual? Exactamente, si uno pregunta, si uno piensa también en el pasado, ¿no? Cuando uno piensa en el VIH, bueno, al principio estamos hablando de que, bueno, el VIH es una enfermedad de transmisión sexual, pero yo puedo adquirir VIH, sobre todo en el pasado, por una transfusión de sangre, ¿no? Y así es como muchas de las personas con hemofilia se contagiaron al principio, por esa transfusión de sangre. Entonces, ¿es el VIH una enfermedad absolutamente de transmisión sexual? No necesariamente. Entonces, por eso tenemos que hablar de los modos y entender, más allá del sexo, es qué es lo que me incrementa el riesgo. Y ese contacto estrecho es, desafortunadamente, lo que más eleva el riesgo. Ahora, Santiago, una preguntita. La razón que uno puede pasar este virus a otra persona por respirar es porque las lesiones pueden ocurrir en la boca, ¿no? Y por eso pasa el aire Es por dos cosas. No, pero es por dos cosas. ¿Por qué? Porque hay un momento inicial en la enfermedad donde hay lo que se llama viremia. Es decir, hay replicación y multiplicación del virus. Entonces, el virus está diseminado en todo el cuerpo. Por eso es que aparece una lesión en el pie, otra en el aspecto genital, etcétera. Porque hay una diseminación, pero también hay un problema de inoculación, es decir, si yo tengo contacto estrecho en un lugar, ahí voy a tener probablemente una lesión, pero hay una cosa sistémica de replicación y también eso impacta al pulmón y por eso yo tengo esas secreciones, esa tos que a veces puedo tener, entonces están esos dos motivos. Pero sí las lesiones pueden ocurrir en la boca.
en los labios. Totalmente. En la boca, en el ojo, en realidad las lesiones ocurren en los lugares donde hubo inoculación directa, pero también puede ser totalmente en otros lugares porque hay una diseminización en el cuerpo, ¿no? Y un proceso inflamatorio, por eso tenemos fiebre, por eso tenemos dolores de músculo, ¿no? Sí, gracias por la clarificación. Así que ahora que hemos hablado acerca de algunos temas, quisiera saber cómo es parecida a otros tipos de viruela, cómo es que se diagnostica. A ver, Leo nos puede hablar un poco acerca del proceso de diagnosticar un paciente con viruela del mono. Bueno, hay una prueba que se puede hacer con usar un poquito del líquido de la lesión. Se puede mandar al laboratorio. Aquí en UW Medicine y también en la comunidad hay laboratorios donde pueden hacer un test y con eso pueden diagnosticar. Yo creo que también se puede hacer un diagnóstico clínico. Es en una persona que tiene las lesiones típicas de esta enfermedad y que ha tenido los síntomas. Esas son las dos maneras que yo pienso son los más comunes. No sé, Santiago, si hay otras cosas que uno puede hacer. Sí, hoy en día lo que tratamos de hacer es que cualquier persona que tenga sarpullido o alguna lesión, como estamos hablando, es importante que se haga la prueba, sobre todo si hemos tenido actividades con otras personas y ese contacto íntimo que estamos hablando. Entonces es muy importante tener la historia clínica de la persona, es decir, qué tipo de actividades ha estado haciendo, si ha tenido encuentros sexuales o no, y cualquier duda, hacer la prueba. La prueba se la manda, es un hisopado, muy parecido al hisopado que se hace por el COVID, pero en vez de ponerlo al palito en la nariz, se lo pone sobre la lesión y se manda en el mismo tubo que por donde hacemos la prueba del COVID y la mandamos al laboratorio y en 24 horas tenemos el resultado. Es una prueba muy, muy sensible, muy específica, muy buena calidad la que tenemos en UW Medicine. Y a partir de esto, decidimos si tratamos o no al paciente con un medicamento antiviral. Pero es muy importante que lo primero que haga una persona que tiene ese tipo de sarpullido, ese tipo de lesiones, es que evite el contacto directo con otras personas. Desde ese momento se haga la prueba y mientras espera el resultado de la prueba, seguir en aislamiento, es decir, seguir en casa sin tener el contacto con otras personas, sobre todo el contacto ese íntimo que estamos hablando, el contacto de piel a piel. Entonces es muy importante saber eso porque, bueno, es una enfermedad transmisible. Mariel. Tengo una pregunta para Santiago o por Leo, cualquier de los dos, para nomás clarificar, pero también tengo un punto para hacer y bueno, primero voy a hacer la pregunta y después voy a hacer mi comentario. La primera es, digamos, por ejemplo, si una persona ha sido expuesta a una persona que tiene un caso de esta enfermedad, pero digamos no presentan síntomas, ¿hay una prueba de la cual se puede hacer para confirmar si tienen esta enfermedad o no? Sí, entonces, muy buena pregunta. Es muy importante porque la persona que ha tenido una exposición y no ha tenido síntomas, ningún síntoma, no podemos hacerle la prueba. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna lesión.
no tenemos ningún síntoma, no tenemos ninguna lesión, no tengo ningún tejido para hacerle la prueba. Pero es muy importante saber que si yo he tenido una exposición con alguien que ha tenido la enfermedad confirmada o que yo creo que la puede tener, es muy importante buscar ayuda médica. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que ser vacunado en digamos, en un intervalo de tiempo bastante corto. Lo ideal es que esa persona se vacune dentro de 4 días después de esa exposición. Y esto es para prevenir la infección. Eso es para prevenir que esa persona tenga síntomas. ¿Es perfecto? No, no es perfecto, pero es una herramienta no solo para prevenir la infección, sino si la desarrolla la infección, esta persona, va a ser más leve, va a ser con menos síntomas. Entonces es muy importante. ¿Existen pruebas para detectar a alguien expuesto pero no enfermo? No. Pero sí existe la vacunación para personas expuestas, sobre todo si esto se hace dentro de los 4 días después de esa exposición. Ahora, ¿Para qué? Para prevenir que desarrollen la enfermedad o para prevenir que desarrollen la enfermedad severa. si uno ha contagiado el virus, ¿en cuánto tiempo puede esperar a tener los síntomas? Puede ser 5 días, 2 días, puede tomar hasta una semana. El rango es bastante largo. En realidad pueden ser hasta 3 semanas después de la exposición. La mayoría de los casos es en una semana, pero existe la posibilidad de que sea más tardío. Entonces, la mayoría de las personas que vemos ahora son dentro de la primera semana, tienen la fiebre, tienen el dolor muscular y después vienen las lesiones. Hay muchas personas que me dicen, no tuve fiebre, no tuve nada, pero tengo dolor cuando voy al baño. Tengo dolor anal por alguna razón y es el único síntoma. Tenemos que tener cuidado porque si esa persona nos dice eso, es una razón para la cual hacemos una prueba. Así que si uno ha estado expuesto, no debe tener relaciones sexuales o íntimas hasta dejar pasar un poco de tiempo, hasta 3 semanas, para asegurarse que no lo va a transmitir a otra persona. Exacto. Y esa persona se tiene que vacunar inmediatamente. ¿Y eso debe pasar en los 5 días, una semana? Hasta 4 días, pero en realidad puede pasar en cualquier momento porque en realidad la efectividad de prevenir la enfermedad puede disminuir más tarde, pero al mismo tiempo es muy importante vacunar a todas las personas con riesgo, ¿no? Entonces, con exposición o sin exposición, si yo me encuentro en situaciones similares donde estoy teniendo relaciones o contacto íntimo con otras personas que pueden estar enfermas de esto, pueden estar infectadas, tengo que vacunarme. Si yo, por ejemplo, ahora soy una persona que me dedico a la prostitución, por ejemplo, tengo que vacunarme porque son indicaciones de salud pública de King County, del condado que tenemos, y es muy importante que yo me vacune, que tenga la primera dosis lo antes posible y después hay una segunda dosis. Es que una persona que ha tenido múltiples contactos sexuales se debe vacunar. Una persona que es un trabajador sexual o trabajadora sexual debe tener la vacuna. Ahora, ¿dónde uno se puede conseguir esa vacuna? ¿Dónde debe ir para conseguir esa vacuna? ¿Es en cualquier clínica? ¿Puede ir a cualquier doctor? ¿Hay lugares específicos donde uno tiene que ir? No sé si usted, o Santiago o la Mariel nos puede decir también en el condado de King,
¿Dónde hay estas clínicas que existen? Sí, yo puedo empezar, Mariel, sí. En UW Medicine tenemos varias clínicas que están ofreciendo vacunas para nuestros pacientes. Mi clínica es una de ellas. El tema es que ahora hay el suministro, la cantidad de vacunas no es muy alta. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos una lista de espera donde la persona puede llamar y agregarse a la lista de espera. Entonces, en adición, además de hacer la vacunación en nuestras clínicas, también tenemos eventos donde estamos vacunando a las personas que se añaden a esa lista. Y también estamos viendo particularmente que queremos que la lista de pacientes sea bien diversa, que tengamos pacientes de distintos zip codes o códigos postales, que no solamente sea la gente de Seattle, por ejemplo, la gente de Capitol Hill que se vacune, sino que sea la gente de South King County, de Linwood, de cualquier otro lugar que no sea el centro. Entonces, para eso estamos haciendo estas clínicas que se llaman pop-ups. Hemos hecho una en Kent Des Moines, hemos hecho otra en UWMC Montlake, que es el hospital donde yo trabajo, y estamos planeando hacer más de estos eventos. Pero también podemos poner el teléfono ahí para añadirse a la lista de espera. Y me gustaría escuchar también de Mariel porque hay muchas actividades que el condado de King está haciendo. Bueno, sí, muchísimas gracias. Y pues muy similar como había mencionado Santiago, pues desafortunadamente la vacuna en sí es muy limitado. No tenemos lo suficiente para poder proveer, digamos, a más largo plazo como vemos con la vacuna contra el COVID. Por esa razón tenemos una lista de prioridad de las cuales es basado en los casos que hemos estado viendo, no nomás en nuestra región, pero nacionalmente, de quienes están más afectados con esta viruela. Y tenemos, digamos, ofrecemos la oportunidad poder recibir la vacuna para digamos, para estos grupos. Tenemos eventos comunitarios, como había mencionado Santiago, que lo hemos hecho en conexión con diferentes grupos comunitarios para poder, digamos, eliminar las barreras para recibir la vacuna, especialmente lo que vemos en nuestras comunidades, como nuestra comunidad latina, latiné, de la cual que pues a veces no tenemos el acceso a cuidado médico, igual como en otros grupos demográficos. También por medio de la clínica de salud pública, clínica sexual que es conjunto con la Universidad de Washington, ahí también se está ofreciendo tanto la vacunación como el tratamiento para las personas que pues han salido positivos para la viruela. Hay diferentes clínicas comunitarias de las cuales estamos nosotros apoyando en que ellas puedan recibir la vacuna igual para poder proveer a la comunidad y para sus pacientes que lo necesitan y que pues otra vez están en este grupo de prioridad. Y pues lo que también recomendamos es de que pues el público llame a su proveedor médico para ver si ellos lo ofrecen, porque pues lo que es importante es de si piensa uno que ha sido expuesto, si tiene unos síntomas, de recibir aquel cuidado médico, de recibir la prueba, y pues también si no, digamos, si no tienen síntomas, si son parte de este grupo de prioridad o han sido expuestos, pues vaya, que reciben la vacunación para poder recibir la protección. Y sé que han puesto el número de teléfono aquí para nuestro centro telefónico, que es el 206-477-3977, de la cual pueden llamar. Allí con mucho gusto los atendemos, le proveemos información de dónde pueden recibir la vacuna, de dónde pueden recibir tratamiento y también contestar otras preguntas, y tenemos también el apoyo en su idioma. Pero una cosa de la cual quiero ir al comentario que quería hacer hace ratito,
Santiago, habías mencionado de la conversación de como médico tienen con los pacientes si resultan con síntomas y salen positivos. Y con esa información, lo que es muy importante, no nomás para el tratamiento y cuidado de aquella persona, y perdón, mis perros también se excitan con la plática, esa información es muy importante para nosotros como Departamento de Salud Pública porque podemos hacer investigaciones. Muchas veces lo que pasa cuando una persona sale positivo para esta enfermedad, la persona recibe una llamada telefónica de uno de nuestros investigadores para poder ver en cuál fue el método en que se fueron expuestos a la enfermedad. Y eso a nosotros nos ayuda en poder, reducir el riesgo de un nivel comunitario. Es tan importante en poder, y sé que muchas veces cuando uno recibe una llamada telefónica de personas de la cual no conoce uno el número ni la persona, uno no contesta, pero cuando son nuestros investigadores de salud pública y pues ellos se identifican de esa manera y proveen información, ellos están haciendo preguntas, teniendo estas conversaciones porque nosotros queremos investigar que se vaya a propagar esta enfermedad aún más en nuestro condado. Y es un papel tan importante para nosotros para poder proteger la salud pública de aquí, de nuestro condado y de nuestros residentes. Esa información que le piden a una persona, y todo eso es en confianza, ¿no? Exacto, es en confianza. Tenemos como la información de las pláticas que tienen en su clínica son protegidas. Igualmente, estas conversaciones con los investigadores son protegidas por los mismos requisitos como cuando va uno a ver a su médico. Y también lo que sucede durante esas pláticas, a veces podemos conectar a las personas a recursos que quizás necesitan para tratamiento. Por ejemplo, si alguien en su hogar también quizás han sido expuestos o teniendo síntomas, para poder, otra vez conectarlos a los cuidados que necesitan. Gracias. ¿Nos puede dar el nombre de algunas de las clínicas donde uno puede ir para tratamiento para la vacuna? Por ejemplo, en el sur del condado de King, cerca de Burien, Federal Way, esa área. Lo mejor es en llamar al centro telefónico porque ahí pueden darles las clínicas en la área de donde viven más cercanos. Gracias. Yo también voy a agregar el número telefónico sobre la viruela símica de la UW-Madison, por si acaso. Excelente información de Mariela acerca de lo que hay allí en la comunidad. Pero sí, o sea, en caso, digamos, que uno no tiene médico de cabecera, no tiene seguro médico y como anteriormente Santiago comentó acerca del hecho de que la prueba para la viruela símica es muy parecida a la manera de diagnosticar, bueno, la prueba para COVID. ¿Hay entonces posibilidad de hacerse la prueba en casa y no tener que ir a una clínica para diagnosticarse? No creo que todavía tenemos esa prueba para la casa. Por ahora uno tiene que ir a la clínica donde le van a tomar la prueba y mandar al laboratorio. Posiblemente en el futuro, pero no ahorita. Sí, exactamente. Es un poco problemático porque para hacer la prueba uno necesita tener los tubos, necesita tener varios hisopos para hacérsela en todas las lesiones. Pero bueno, en realidad con COVID nosotros tuvimos la misma experiencia. Al principio no se podía hacer test en la casa y ahora el test en la casa es lo más normal, lo más común que estamos viendo, y la verdad que ha sido una herramienta muy, muy importante que en realidad ha prevenido muchísimos casos.
dentro de las familias, dentro de las comunidades, antes de viajar, etc. Entonces, yo lo que quería también subrayar un poco es que esta enfermedad desafortunadamente carga con una cantidad de estigma bastante considerable, y yo creo que se debe a dos motivos. Primero, es una enfermedad cuyo nombre está asociada con monos y no personas. Entonces, primer problema. Segundo, las lesiones a veces aparecen en la cara, aparecen en lugares donde son más expuestas y pueden dejar cicatrices, que también es un problema, es decir, dejar esa marca. Y el tercer componente para mí, el factor que es problemático, es que al informar acerca de los riesgos de contagiarse y al realmente saber que hoy en día estamos viendo que esta enfermedad está afectando principalmente a la comunidad gay, bisexual o de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, también ese estigma que es una vez más similar a lo que pasaba con el VIH y lo que todavía pasa, que es una enfermedad que desafortunadamente en este siglo, en este año, sigue siendo una causa de estigma. Y la homofobia, obviamente, que es un problema que es muy, muy viejo. Entonces, me parece que es muy importante cuando uno está hablando, interactuando con una persona que puede o tener riesgo de tener la viruela del mono o haber tenido una exposición, etcétera, una persona que esté infectada, que necesita tener tratamiento, etcétera, que pensemos en cómo podemos apoyar a esa persona desde un punto de vista global y entendiendo que esta es una enfermedad estigmatizante, es una enfermedad que mucha gente puede juzgar sin realmente saber o pensar o darse cuenta que es un virus como el COVID, como cualquier otro virus, y que hay que saber cómo protegerse, cómo reducir nuestro riesgo y también cómo se evita el contagio, no solamente con las actividades que tenemos, pero también con las vacunas, y entender que si bien la vacuna ahora está en cantidad limitada, tenemos un mecanismo por el cual estamos dando y administrando vacunas a las personas de mayor riesgo, y cada vez espero que los criterios para tener esta vacuna sean más ampliados y sea para más gente. Entonces, pienso que en algún día esta vacuna se va a convertir en una vacuna que muchos más grupos de personas van a tener, pero hoy en día en cuestión de lo que estamos viendo, de quién está más a riesgo y lo que vemos con la dinámica del virus, es importante concentrarnos en las personas de mayor riesgo. Yo quisiera comentar que también sabemos que este virus está en nuestra comunidad, es decir, en gente hispana, en gente latina o latina. Así que no es una enfermedad de otra población, es una enfermedad que está en nuestras comunidades. Así que tenemos que tener ese pensamiento, tenemos que saber que es posible y que tenemos que hacer las cosas necesarias para prevenir la transmisión. Y es un punto muy importante también porque estamos viendo que cuando uno ve la demografía, es decir, los grupos de personas que están infectándose, lo que hemos visto es que sabemos que la población hispana de nuestra área es del 10-11%, pero hemos visto que hasta el 27-28% de pacientes que estamos tratando
con esta enfermedad son latinos, se identifican como latinos. Es decir, estamos viendo de vuelta algo que vimos con el COVID, donde desafortunadamente la gente latina tuvo menos acceso a pruebas, menos acceso a vacunas, menos acceso al trabajo remoto, claro, al trabajo remoto donde uno se puede quedar en casa. Entonces estamos viendo que esas inigualdades también se están viendo en la viruela del mono, y es por eso que es muy importante que pensemos en cuando vacunamos y cuando tratamos, que lo hagamos en una forma de equidad y en una forma que estemos cubriendo a todas las poblaciones, sobre todo a las poblaciones que a veces no reciben la información porque está en otro idioma, porque no tienen posibilidad de comprar diarios todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante a través de estos medios difundir esta información para que todos sepamos que no solamente estamos viendo casos, pero la población latina está desproporcionalmente representada en los datos. Es decir, estamos viendo más personas proporcionalmente que la proporción que vive en nuestra zona. Es decir, es un problema importante para nuestra comunidad. Uh-huh. Para dar un poco de números, y muy buen punto, gracias Leo y Santiago. Demográficamente, el 25.2% de los casos que hemos visto y que vemos de casos de viruela del mono es entre las personas que se identifican como latinos o latiné. Y pues, y pensando en que el porcentaje de la población aquí es como el 10 a 11%, en lo general, pues es algo de la cual que hay que pensar, y pues es por eso es tan importante de prevenir, ¿verdad? Practicar la prevención, y pues sí, pues de recibir la prueba y tratamiento si es lo necesario. Entonces, dado toda esa información, ¿cómo yo me puedo cuidar si yo me he contagiado o si otra persona en mi vivienda se ha contagiado? Por ejemplo, durante los primeros meses de COVID, nos hablaban mucho acerca de la lejía o otros productos de casa, ¿no? Para limpiar la casa, como se ha escuchado en las redes. Que pues hasta se puede contagiar de la viruela símica por toallas, por la ropa, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las pistas, los consejos que ustedes nos tienen acerca de cómo cuidarnos en nuestra casa? Bueno, el CDC recomienda que uno se debe aislar por el tiempo que tiene síntomas y las lesiones. Y deben desinfectar la ropa, donde uno duerme y vive. Debe limpiar con desinfectante que se puede comprar en la tienda. Pueden pedir a un farmacista que es lo más apropiado para usar por ese tiempo durante cuando uno tiene esos síntomas. Ahora, ese tiempo puede durar probablemente semanas. La CDC dice más o menos 2 hasta 4 semanas, que es un tiempo más largo. No es que uno se tiene que aislar todo ese tiempo. Si no es posible, debe tratar de cubrir sus lesiones para que no esté transmitiendo el virus a otra persona. No sé qué más pueden comentar. Quería agregar también que en contraste con lo que hemos visto con el COVID, donde decíamos que después de cuando uno está infectado, están los 5 días, después uno puede salir con la mascarilla, etcétera, etcétera. En esta enfermedad es muy importante saber el estado de las lesiones en la piel. ¿Por qué? Si bien la mayoría de las personas terminan con sus síntomas 2 a 4 semanas después de haberse infectado,
Es muy variable esto. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de lesiones que tengo. También depende de los lugares donde tengo lesiones. Las lesiones en el ano, las lesiones en el pene pueden tardar más tiempo. La lesión en la garganta pueden tardar más tiempo. Y también no es solamente esperar que se forme esa costra. En realidad esa costra es bastante contagiosa. Entonces lo que decimos es que la persona se tiene que aislar hasta que todas las lesiones hayan tenido su costra y la costra esa se haya caído y haya nueva piel. Si yo no tengo esa situación, puedo cubrir las lesiones con una bendita, por ejemplo. Lo cubro, una curita, donde lo cubro y puedo salir. Pero lo ideal es que esa persona se aísle hasta que todas las lesiones se le haya caído la costra y tenga piel nueva. Y eso va a depender de bastantes factores. El sistema inmune de la persona, la cantidad de virus con la cual se contagiaron. También si la persona la pusimos en tratamiento, porque es importante saber que la mayoría de los casos ahora los estamos tratando con un antiviral que está funcionando bastante bien. Y el efecto de ese antiviral, de esa medicación, es acortar también el periodo de síntomas, es decir, va a acelerar esa cicatrización de las lesiones y después se caería la costra y ahí es cuando uno, digamos, puede salir. ¿Este tratamiento es tableta, es una infusión? ¿Cómo se toma y por cuánto tiempo? Sí, el tratamiento, las indicaciones para este tratamiento en general son las siguientes. Es un antiviral que se da por boca y las indicaciones son personas que tengan inmunodeficiencia, es decir, problemas en el sistema inmune que les impida recuperarse Por rápido. ejemplo, una persona con cáncer que está tomando quimioterapia. Exacto, una persona con cáncer, una persona que tenga un trasplante, una persona con VIH avanzado y no tratado, por ejemplo. Entonces, personas con problemas del sistema inmune y también personas con lesiones en lugares críticos donde esté la combinación de la piel y la mucosa, como en el ano, como en el ojo, como en la garganta. Y también la otra categoría es una persona que tenga mucho dolor, que tenga lesiones que causen mucho dolor. Y esto se ve mucho en la parte anal. Las lesiones anales pueden ser increíblemente dolorosas. Entonces el tratamiento va a acelerar la curación de esa persona. Entonces, la cura de esa persona. Entonces, por eso es que estamos evaluando en UW Medicine, tenemos uno de los primeros clínicas de tratamiento de viruela del mono y hemos tratado ya a casi 200 pacientes. De los 300, no, Mariel, ¿cuántos tenemos? 360 casos confirmados o algo así. 365. Perfecto. Nosotros hemos tratado en UW más de 200 pacientes ya de los casos confirmados. Entonces, la mayoría de los pacientes los tratamos porque tienen o dolor, o tienen un problema inmune, o tienen lesiones en lugares críticos. ¿Cuánto Entonces, tiempo dura el tratamiento? ¿Es una semana? El tratamiento dura 2 semanas. Okay. Es una medicación que uno la toma 2 veces por día y es una medicación que requiere, y esto es importante, una comida de 600 calorías, incluyendo 25 gramos de grasa. ¿Por qué? Para la absorción. Entonces es también un problema, sobre todo si tengo personas que tienen inseguridad con respecto a la alimentación y personas que no pueden acceder a ese tipo de calorías, por ejemplo.
pero tratamos de apoyarlos en esto y usar vouchers y cosas para darles ese acceso. Entonces es importante saber esto. ¿Hay efectos secundarios? Es una Muy medicina. poco, en realidad se tolera bastante bien y los pacientes ven que mejoran rápido. El efecto secundario más frecuente que vemos es el dolor de cabeza, pero en general el dolor de cabeza se mejora con tomar Tylenol, tomar Advil, así que no es muy problemático, pero no hemos visto problemas Un serios. grupo que quería preguntarte sobre mujeres embarazadas. ¿Están a riesgo elevados para tener problemas con este virus? Totalmente, las mujeres embarazadas están en problemas, tienen un riesgo. ¿Por qué? Porque no es solamente su salud, sino Y también niños, ¿no? Niños y mujeres embarazadas. en realidad, los niños, digamos, ¿cómo diría esto? Los niños que han sido infectados, digamos, son por proximidad íntima con las personas, con los padres, Un etc. adulto. Exacto. Entonces, por eso, en realidad esto no tiene que ver con quién soy yo, cómo me identifico, sino realmente es la actividad de haber tenido contacto cercano Besos. con otra persona. Exacto. Y uno ve como un niño de 5 años puede contagiarse por tomar una siesta con la madre o el padre, ¿no? Y tener ese contacto de piel y piel. Entonces, uno ve cómo pueden ocurrir esos casos. Pero los niños Nomás están para, elevados, ¿no? Para tener más grave infección. Sí, la enfermedad en los niños puede ser más grave. La enfermedad en una persona de alta edad también puede ser más grave. Y en las embarazadas en sí tienen una inmunodeficiencia relativa mientras están embarazadas, pero también el feto, el niño, puede afectarse. Por eso es muy importante cuando pensamos en la prevención, realmente pensar en las embarazadas, y por eso en UW tenemos un grupo de obstetras que están, digamos, organizando el tratamiento y la vacunación de embarazadas. Mariel. sí, bueno, ya contestó una de mis preguntas, que por qué las personas embarazadas están a más alto riesgo de contraer o tener, digamos, dificultades a causa de este virus. Pero una pregunta de la cual quería preguntar, que he escuchado y pues pienso que sería buena información para los audientes, es si yo recibí la vacuna contra la viruela, no la viruela del mono, pero la viruela de la cual ya no se encuentra, necesito yo, si estoy en uno de los grupos en alto riesgo, necesito yo recibir la vacunación para mi protección. Sí, muy buena pregunta. La recomendación es que si yo he recibido la vacuna tradicional de la viruela en los últimos 3 años, tengo protección. Pero si ya han pasado más de 3 años, la recomendación es de recibir la vacuna, esta vacuna de nuevo para protegerme. Porque la vacuna de la viruela no es de por vida y la protección baja a través de los años. Es muy buena pregunta. Muchos adultos de mi edad han tenido esta vacuna cuando éramos niños, pero ya, bueno, ya es más de 3 años. Y hablando de la vacuna, que se oye que en algunos lugares el personal médico solamente proporciona una cuarta o una quinta parte de una dosis de la vacuna a un paciente. ¿Nos pueden hablar un poco acerca de esto en los últimos minutos que nos quedan? Sí, es un punto muy importante. Quería hablar un poco de los distintos métodos de administración de vacuna. Uno puede administrar una vacuna
en una forma subcutánea, es decir, abajo de la piel, que es como esta vacuna ha sido aprobada, ¿no? Esa administración subcutánea. Pero también puedo utilizar una dosis mucho menor de la vacuna si la administro en un lugar con mejor vascularización, es decir, con mayor arterias y venas alrededor. ¿Por qué? Porque esa mínima dosis se absorbe mejor. Entonces, es por eso que se ha visto que se puede dar una quinta parte de esa botella de vacuna en la administración intradérmica, es decir, en una administración que tiene que ver mucho más con la vascularidad de alrededor que cuando yo la pongo más profundo en la piel, debajo de la piel. Entonces, tiene que ver con esa. Esto no quiere decir que se piense que la vacuna es menos efectiva de esa forma o que tenga un quinto de la protección, pero sí es algo que tenemos que ver y evaluar científicamente para ver realmente qué es lo que está pasando, porque esto es una vacuna, digamos, la viruela del mono en la forma que se está presentando es una nueva manifestación y queremos tener estudios médicos que nos digan, como hicimos en el COVID, empezamos con una vacunación, a los 3 meses queremos los datos, queremos ver los niveles de protección y es todo, este tipo de datos se están colectando ahora y vamos a tener yo hoy en día, si cumpliera con los criterios para vacunarme, me pondría la vacuna intradérmica, es decir, el quinto de la dosis, como hemos dicho, en otro lugar anatómico y científicamente, por experiencia anterior, sabemos que funciona. Pero siempre uno quiere ver los datos con, digamos, la ciencia, digamos, real de ahora, actual, para confirmar todo esto. Y esta vacuna es 2 dosis, ¿no? Exacto, esta vacuna es un régimen de 2 dosis. La primera se da la primera dosis y la segunda dosis se la da a los 28 días, es decir, al mes de haberla recibido. El intervalo más pequeño que podemos tener es de 24 días. Si yo me he pasado de la segunda dosis y no la recibí, uno no recomienza la serie, sino se la da cuando pueda, pero idealmente sería el espacio entre dosis 1 y dosis 2 de 28 días. Si lo antes posible sería 24 días, pero menos de 24 días no se recomienda y nadie la debería dar porque no está respaldado por el CDC. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes tres por tanta información tan interesante. ¿Algún otro comentario para terminar esta tarde? Yo quisiera decir a todos, por favor, lleven esta información a sus familias, a sus comunidades. Este video va a estar donde pueden encontrar, no sé exactamente, Ivonne, si nos puede estar ese lugar en el internet donde pueden conseguir. Pero por favor, con cuidado y por favor lleven esta información a todos. Sí, también quería decir que lo más importante, como decía Leo, es que todos tengamos información real, apropiada, exacta, precisa, actual, para que tengamos las herramientas y sepamos cómo prevenir esta infección, cómo ayudar a las personas, a nuestros seres queridos a prevenir, pero también cómo entender que los virus en realidad no eligen a quién van a afectar, simplemente tiene que ver con las actividades y la situación de cada persona y las decisiones que tomamos. Entonces lo que esperamos es no controlar lo que la persona haga o no haga, sino proveer
a la comunidad con herramientas para que, y en realidad la mayor herramienta, la mejor herramienta es la información. Y también tenemos la responsabilidad de proveer vacunas y de proveer tratamiento y de llegar a todas las personas, pero es muy importante que la información sea exacta y sea precisa y sea actual para que cada persona pueda tomar su decisión y entender cómo estar mejor y estar más saludable. Y muchísimas gracias. Yo creo lo que me gustaría añadir, porque tanto Leo como Santiago lo dirigieron en lo correcto, es de no dejar que el miedo ni la desinformación nos dañe como comunidad. Es tan importante. Los virus, las enfermedades no conocen de persona, de grupo, de nada. Son enfermedades. Lo más importante es de reconocer que tenemos que apoyarnos uno a los otros. Tenemos información de cómo protegernos y nuestros seres queridos y nuestra comunidad. Y como estar unidos es como podemos, digamos, avanzar la salud y bienestar de nuestra comunidad latina aquí en el condado de King. Así es, precisamente. Pues muchísimas gracias a todos, a Mariel, a Leo y a Santiago por compartir su pericia con nosotros, con toda esa información y para que exactamente como ustedes han dicho, que podamos difundir la información a toda nuestra comunidad latina. Gracias, Ivonne. Buenas noches. Gracias. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Hasta la próxima. Chao. Chao.